vale tarde que nunca. Abrimos, señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este miércoles 25 de julio de 2018. Una mesa que está integrada por Fernando Butazzoni, buen día. Buen día. Felipe Schipani, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, buenos días, audiencia. Juan Gavito. Buen día, Emiliano y audiencia. Y Ovenir Sartú. Buen día. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Por qué esa sonrisa ahí? Es porque encaro la vida con positividad. Ah, bueno. Se nota además, claro. Vamos hago publicidad de una fábrica, de una pasta de... Vamos al primero de nuestros temas. 82 fiscales firmaron un comunicado en el que rechazan la creciente tendencia de ciertos jerarcas públicos de adjudicar las responsabilidades directas ante la aparente imposibilidad de resolver hechos con apariencia delictiva y por ende responsabilizarlos del supuesto incremento de la violencia en el país. Estos fiscales afirman que no aceptan el señalamiento de culpas de forma ligera, sin fundamentos y basado en una falacia que les adjudica solo a ellos la responsabilidad por la aplicación del nuevo Código del Proceso Penal. Aseguran que esto no solamente subestima la inteligencia popular, sino que resulta ser un diagnóstico simplista de una situación que merece al menos un análisis profundo, serio y sistemático. Estos magistrados reaccionaron luego de que el Ministerio del Interior informara erróneamente que la Fiscalía había liberado a una mujer que robaba objetos del interior de autos estacionados en la Ciudad Vieja. Sin nombrarlo, el comunicado alude al ministro del Interior, Eduardo Bonomi, que en varias ocasiones ha cuestionado a los fiscales por la forma en que están aplicando el nuevo Código del Proceso Penal. Hoy más temprano hablamos con uno de los firmantes, el fiscal William Rosa. Con el nuevo código hay una visibilización de las noticias criminales que es, por suerte, es mucho mayor que lo que había anteriormente con el sistema inquisitivo. Entonces también eso nos hace... ¿Usted entiende que ese puede ser un factor, el hecho de que ahora con el nuevo código se esté visibilizando más el tema? Sí, por suerte, la transparencia que tiene el nuevo sistema. Por suerte sí, entonces a veces... hay un inicio de una investigación, los investigadores, en este caso la policía, tienen una expectativa respecto del resultado de la investigación y en el decurso del tracto procesal, ya sea cuando hay en la indagatoria preliminar que se da en la fiscalía o después cuando se lleva el caso al juzgado, eso no resulta tan así como la expectativa que por ejemplo la policía se pudo haber generado respecto del resultado del caso, y eso tal vez le da la impresión de que es porque los fiscales tengan responsabilidad en eso, y para saber si esto es así o no hay que ir a la carpeta investigativa o un expediente judicial. Varios de ustedes querían referirse a estos intercambios. No es el único, este episodio no es el único, ha habido varios ya, ¿no? ¿Quién sigue? ¿Quién va? ¿Quién? Dale, Buenir. Yo creo que acá yo conozco a varios de los fiscales que firman esa carta y muchos de ellos son gente que está trabajando denodadamente, abrumados muchas veces de trabajo, ¿no? Esa es la realidad y lo hacen con plena conciencia. Ahora, acá en el Uruguay hay dos cosas que se dan de patadas. Una es el estado de espíritu de la población con respecto al tema de la delincuencia, es decir, la gente está saturada de eso, está reclamando soluciones, y el proyecto mejor dicho, el nuevo código de proceso penal que apunta a otra cosa, es decir, ese código apunta por un lado a desde una mirada administrativa reducir la cantidad de procesos penales. Ese es sé que esto es polémico, pero digo, es un modelo de código, entonces eso no fue pensado aquí, es un modelo que se aplica medio a rajatabla en muchos lados, y que produce supuestamente una menor cantidad de juicios penales, por eso esa posibilidad de que los fiscales arreglen, es decir, negocien las penas, y por otro lado se lo vende como un mecanismo garantista con respecto a los imputados, a los acusados. Entonces, claro, la sociedad uruguaya en este momento no está preocupada por las garantías para los imputados, y economizar en juicios penales no es lo que más le preocupa. Entonces hay
inevitablemente hay un choque. Pero ¿no? me Es decir, permitís hay dos lógicas opuestas. una Sí. interrupción, pueden ir coadyuvando con tu tesis que comparto. Además desplaza el epicentro de la fase inicial del futuro proceso penal desde el Poder Judicial al Ministerio Público. Es decir, Sin los duda. jueces pasan a ser un cero a la izquierda hasta que un señor fiscal decide que puede formalizar antes procesar. Exacto. Y cuando le traen una de esas transacciones, él lo único que puede hacer es homologar. Entonces ahí creo que hay una debilidad agregada al sistema. Claro, el eje pasó a estar en la fiscalía. No conforme con un aspecto como ese. No, nada conforme. Lo cierto es que antes, por lo menos en teoría, todo hecho delictivo tenía que dar lugar a un proceso penal. Hoy no es así. Hoy hay muchos que pasan por distintas maneras, no dan lugar a un juicio penal. Entonces, no, hay una aclaración. Sí. Una cosa es un juicio penal y otra cosa es un proceso. Es decir, cuando el fiscal negocia pero con el imputado, con el abogado del imputado, ahí está actuando el Ministerio Público. pero está eso actuando no es un proceso penal. No, bueno, está bien. Y además no hay un enjuiciamiento, en definitiva. Es decir, no necesariamente se investigan los hechos, no tiene por qué haber prueba. Y muchas veces el fiscal puede decidir que no da lugar a nada. Resolución contra la que no hay apelación. No, podés pedir que te lo mire otro fiscal. Solamente, pero y por aspectos formales. Si la institución fiscalía decide que ese tipo de cosas no se procesa y listo, ¿no? Es así. Hay un abogado más para intervenir, hoy tenemos 3, pero antes escucho a Fernando. Como no soy abogado, sí, dale, por eso. Me voy a centrar sobre todo en el tema que nos convocaba, que era esta declaración de los fiscales. Lo primero que yo quiero anotar es que ya hace 2 años, cuando la Asociación de Fiscales sacó un comunicado, a mi juicio bastante infeliz, con un tono un poco encendido, digamos, y hasta amenazante, sin mencionar a nadie, por lo cual todos podíamos sentirnos de alguna manera involucrados en eso. Yo señalaba que no era bueno que un organismo, un cuerpo del Estado tan importante, integrado por individuos que tienen tanto poder y tanta capacidad de gestión al interior nada menos que del sistema de justicia, tuvieran un protagonismo público de esas características. Yo quiero reiterar eso con esto. Yo creo que así como es un error que el Ministerio del Interior tenga digamos, posición y embata, digamos, contra los fiscales o contra el proceso, el nuevo proceso penal, o contra determinados mecanismos o contra determinadas decisiones, me parece que es un error enfrascarse, es un error para el conjunto de la ciudadanía. La ciudadanía y la sociedad en su conjunto, yo creo que lo que necesitan son señales claras, políticas claras. Y esas señales políticas claras se han trocado por señales políticas confusas y oscuras. No, es tremendo. Yo tengo la impresión de que es muy triste el espectáculo al que estamos asistiendo, ¿no? Lamentable, ¿no? Más temprano, un oyente, Osvaldo, cuando entrevistábamos al fiscal firmante, Osvaldo mandaba este mensaje: ante esa dualidad de criterios a la hora de evaluar expectativas por la policía por un lado y los fiscales por otro, ¿nunca nadie planteó la posibilidad de coordinar y aunar criterios de trabajo? Pero a nivel de capacitaciones puntuales, no con reuniones de cúpula. ¿Alguien está haciendo algo concreto?, se preguntaba el oyente. Claro, porque, y ya termino, lo que yo me planteo es, a raíz de este episodio, ¿no? Primero, de la sucesión de episodios. Primero, el Ministerio del Interior, que hace una especie, yo no sé si es una especie de aviso o publicidad, ¿qué es? Un spot, en realidad, que dura 40, 50 segundos, en el cual lo que dejan claro es que la policía actuó, detuvo a una mujer que estaba robando, la pescó infraganti y la justicia la dejó libre, cosa que no era cierta, que era errónea. El fiscal la Fiscalía de Corte tuvo que aclarar que era errónea. Ahí está, la primera reacción fue de la Fiscalía de Corte. Ahí está. Después, el Ministerio del Interior tuvo que dar marcha atrás. Ahora surge esto, parece una operación, parece una operación política de alguien. Ahora, no sé si es una operación política contra alguien o a favor de alguien, no lo entiendo. Sí, uno lee lo que expresan los fiscales y yo creo que describen lo que
muchísimos uruguayos sentimos hace muchísimo tiempo en relación a lo que es la actitud frente a la situación de inseguridad de las autoridades del Ministerio del Interior. A partir de la vigencia del nuevo Código del Proceso Penal, los responsables de todo lo que está pasando han sido los fiscales, ha sido el Código, ha sido la justicia, la víctima. Pero antes los responsables eran las víctimas del delito, ¿no?, que se resistían a que los delincan, a que los rapiñen. Era el señor que fue al Chianta a depositar, que cómo va a depositar esa hora, es un irresponsable. Era la fiesta de 15 de Soca, ¿no?, en la que hubo un homicidio que estaba mal organizada. Últimamente el problema es la ley de inclusión financiera, que hace que haya menos plata en la calle. O sea, lo que hay por parte del señor Bonomi y el señor Vázquez es una permanente adjudicación de responsabilidades a terceros y jamás una asunción de las propias responsabilidades. Entonces, el Código del Proceso Penal hoy es una excusa. El rol que pasó a ocupar a partir de este código el Ministerio Público es una excusa. Yo creo que como autoridad del Estado, que ejerce nada más y nada menos el monopolio de la fuerza, tiene que asumir su responsabilidad, porque la situación es insostenible y los números lo arrojan. No es opinable que en estos primeros 6 meses del año aumentaron ferozmente los números de los homicidios. Yo tengo acá los números de Fundapro, que nadie los ha controvertido. En los primeros 6 meses del año tuvimos 215 homicidios en comparación a 131 de los 6 primeros meses del año anterior. O sea, ha habido un crecimiento exponencial. Lo mismo con las rapiñas. Y vamos a terminar el año, si sigue esta tendencia, con más de 400 homicidios y más de 30.000 rapiñas. Es una locura. O sea, en cualquier país serio, en cualquier gobierno serio, se hubieran ido hace mucho tiempo quienes están al frente del ministerio. Pero aquí hay un gobierno absolutamente insensible, hay un presidente que yo no sé si por cierto trato, digamos, afable con su hermano no toma decisiones. Que ojo, digo, viendo que el subsecretario del Interior es Jorge Vázquez. Pero por supuesto, pero después incluso de las declaraciones de la Llera, Amir, pero por una milésima parte de lo que dijo la Llera, pero lo volaron en el acto. A ver, a mí como opositor me encantaría que siga Bonomi, ¿no? Porque creo que para la oposición que esta conducción continúe en la campaña electoral sería bárbaro. Ahora, como ciudadano, lo que aspiro es que haya un cambio. No sé si lo que va a venir es mejor. Ahora, seguramente no va a ser tan malo como esta gestión. Fernando, tan irresponsable. ¿Te quedaba algo antes de darle la palabra a Juan? No, después respondo más. Dale. No, lo que quiero es señalar que yo creo que uno de los errores que creo que está cometiendo la sociedad uruguaya en su conjunto es buscar las responsabilidades o las culpas en operadores concretos. Y yo creo que nos perdemos de vista uno de los grandes problemas, que es que la sociedad en su conjunto y las sociedades en su conjunto son verdaderas fábricas de situaciones de violencia y de delito. Hoy nomás estaba leyendo la situación que se vive en el conurbano bonaerense. 12.000 policías extra van a mandar en las próximas semanas porque la situación es insostenible. Sí, y en particular la modalidad de los motochorros. Los motochorros, ¿no?, que suelen terminar además con disparos, muertes, etcétera. Yo creo que acá hay un problema que excede largamente una política gubernativa, por decirlo así. Yo creo que hay un problema de crecimiento, de incremento, de severo incremento de la violencia en la sociedad, que se expresa en los delitos, pero se expresa en muchos otros lados. Juan. Bien, pero tomando como buena esa premisa, que yo en gran medida comparto, ¿cómo va a ser nada menos que el ministro del Interior, que es el ministro político del gobierno, en el que haga exactamente lo opuesto? Es decir, que antes de ir a coordinar con sus pares que están encargados de las áreas sociales, como le sugirió la Llera, por ejemplo, y antes de coordinar, como sugería el oyente, con el fiscal de corte, si es que hay algún problema de funcionamiento, para ver cómo se mejora el proceso, lo que busca es responsabilizar
a los fiscales. Es decir, yo creo que hay una enorme responsabilidad en este caso muy específica del ministro. Es decir, más allá de su responsabilidad de fondo, porque es el que tiene que conducir la fuerza que debe evitar el delito y cuando se produce capturar a los delincuentes y aportar la prueba, y es el que debe hacer esos acercamientos. En estos dos últimos, o en este episodio, quedaron demostrados dos hechos gravísimos que le atañen a él personalmente como cabeza de esa estructura, pero no como cabeza de la comisaría de Asegua, como cabeza de Mercedes y Julio Herrera, porque que se haya demostrado que hay una verdadera campaña de inteligencia o de desinformación para, pretendiendo lavar la mala imagen del ministerio, desplazar esa mala imagen hacia los fiscales, es gravísimo. Y que se haya librado un comunicado que luego se haya dado marcha atrás, eso le atañe al ministro como tal. En cualquier país serio, el ministro se tenía que ir por eso. Totalmente. Porque no puede ser responsabilizado, insisto, por un hecho aislado en una cárcel, porque eso no está bajo su control. Pero esto sí, está bajo su directísimo control. Yo quiero saber qué sanciones impuso a los funcionarios involucrados. Seguramente ninguna, porque le van a contestar, señor, yo cumplía órdenes. Entonces creo que es grave, muy grave lo que está pasando, más allá del desprestigio institucional y más allá de la falta de seguridad. Ya está demostrando una conducta política inadmisible para un gobernante. Hay una cosa que me parece que hay que situar en su debido lugar. El problema de esto no es el Ministerio del Interior, no es la Fiscalía. Para mí el problema es lo que planteaba Fernando, es decir, bueno, hay un incremento de los delitos. Ahora, ¿por qué hay un incremento de los delitos? Y yo creo que está directamente ligado al deterioro del sistema educativo y a la ausencia de políticas sociales adecuadas, es decir, a la inadecuación de las políticas sociales que se llevan. Digamos que es un problema crónico, porque antes no había prácticamente, o eran muy pobres las políticas sociales, y ahora las hay, pero son inadecuadas desde hace casi 15 años. ¿Por qué son inadecuadas? Bueno, porque fortalece. Antes las había. Había con mucho menos. ¿Qué decías, Juan? Antes había políticas sociales. ¿Cuánto hace que existe un Ministerio de Vivienda? ¿Cuánto hace que existía antes el INDA? ¿Cuánto hace que existen los comedores de primaria? Yo estoy de acuerdo. Siempre hubo, en el Estado uruguayo siempre hubo ciertas políticas sociales. Lo que no había era un área del Estado, un ministerio del Estado debiera coordinar, que supuestamente tiene ese objetivo. Es decir, en el resto comparto. Ha existido, el Estado uruguayo ha sido siempre, desde el punto de vista social, muy activo. Lo que no había eran unas políticas específicas, y no había un área del Estado dedicada a pensar el tema. Ahora que lo tenemos, se lo piensa mal. Ese es el problema. Una corrección, nada más, porque vos dijiste, como yo decía, el incremento del delito. Yo creo que el incremento del delito refleja un incremento de la violencia en general en la sociedad, que abarca no solamente, y yo estoy de acuerdo contigo que hay un problema educativo muy serio, abarca no solamente a los sectores más desfavorecidos o con más necesidades insatisfechas, etcétera, abarca el conjunto de la sociedad. Sí, pero si uno mira dónde se producen, si uno mira las zonas en las que se producen la mayor parte de los homicidios, ¿Sabes cuál es la mayor parte? ¿Sabes cuál es la parte donde en las rutas y en las calles? Ahí, en las rutas y en la calle. Los accidentes de tránsito han crecido también de manera igualmente exponencial. Todo bien, pero estamos hablando de otra cosa. Los accidentes de tránsito estamos hablando conceptualmente de cosas distintas. Y eso es lo que a mí me interesa subrayar. El tema de los accidentes de tránsito no tiene nada que ver acá, porque yo creo nadie produce un accidente de tránsito deliberadamente. En cambio, cuando le metes 8 balazos a una persona, digo, hay una diferencia conceptual. O cuando hay un roce, se baja un tipo del auto con un revólver. Bien, hay violencia. Pero si uno mira estadísticamente dónde se producen la mayor parte de los homicidios, bueno, son zonas socialmente deprimidas. Entonces, bueno, algo está pasando ahí. Yo lo asocio, pero no es de ahora, lo vengo haciendo desde hace más de 10 años, de que estas políticas sociales, esta idea de que lo que hay que hacer es transferir recursos a los pobres o a los marginales, cuando no, es decir, en vez de promover la cultura del trabajo y la educación, simplemente se favorece económicamente para que siga esa forma de vida, termina en mayor delincuencia. Y apuntar hacia el Ministerio del Interior, desde mi punto de vista, es erróneo.
además puede haber errores del Ministerio del Interior y además puede la ley del proceso penal ser inadecuada. Pero el problema de origen es que nuestra sociedad no está atacando el problema social donde debería atacarlo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo en eso estoy de acuerdo contigo. ¿Lo último? Sí, yo no me olvido, podría decir muchas cosas, pero no me olvido de la promesa de campaña del año 2014, ¿no? De reducir un 30% las rapiñas. O sea, si un partido de gobierno se presenta a una elección y asume ese compromiso, yo creo que eso pauta de que un gobierno puede eventualmente reducir el delito y sacar el rédito de esa reducción. Ahora, cuando el delito aumenta, o sea, ocurre todo lo contrario, de que va a aumentar un 30% el número de rapiñas y los homicidios seguramente algo más, un 35 o casi un 40, yo creo que hay una responsabilidad. Por supuesto, lo que dice Onir es cierto, también hay un fracaso de las políticas sociales, que lo único que han hecho es distribuir dinero, pero no realmente sacar a la gente de la pobreza. Y voy a insistir en lo que decía Gabito, que me parece muy importante en relación al episodio concreto. Se están utilizando por parte del Ministerio del Interior las grabaciones de las cámaras, o sea, que deberían ser para protegernos de los delincuentes y buscar las pruebas para después atraparlos, para pasarle responsabilidad a otro poder del Estado. Es gravísimo. Es un ajuste de cuentas del Ministerio del Interior a la Fiscalía y se están utilizando esos elementos que deberían tener un uso restringido para deslindar responsabilidad. Yo creo que es grave, o sea, en cualquier país serio o en el Uruguay, hace algunos años, un ministro del Interior, por mucho menos de esto, se iba. Pero este señor no tiene dignidad, ninguna. Mensajes, una cantidad. Decía, elijo uno, lo firma, ¿quién lo firma? Marita. Dice, como psicóloga clínica, no puedo dejar de intervenir. No sé cómo se llama el señor que dice que no es violencia ir por la ruta y llevarse gente por delante. Muy simplista. Se llama Oenir. A ver, ¿a quién le está discutiendo? No hay cosa peor que un se buchón, llama Oenir Sartú. No sabía que tenías esa condición. Bueno, el señor se llama Oenir Sartú. Dice el oyente Marita, muy simplista. El joven que se cargó 2 vidas este fin de semana en Maldonado, alcoholizado, ¿no es una forma de violencia? Porque el chico en auto... Sí, las circunstancias en las que se dio ese siniestro de tránsito son tremendas, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre imprudencia, cuestiones, accidentes e imprudencias o cuestiones, y el delito organizado, ¿no? Es decir, no es lo mismo que un individuo irresponsable salga con un auto. O el delito como forma de vida. O el delito como forma de vida. A que una banda domine un barrio, desaloje familias, haga ejecuciones. Digo, hay una diferencia sustancial. Será señora psicóloga clínica, pero el sentido común indica que no es lo mismo el delito organizado, las bandas armadas que controlan zonas de la ciudad, que un demente que sale, o un inadaptado que sale con un auto y que hace una imprudencia. Son dos cosas muy diferentes. Después también discrepan con Felipe. ¿Cómo? Resulta que, según Esquipani, la policía no debe exhibir las pruebas de un delito porque para él eso es cobrarle cuentas a otro poder. No debe exhibirlas con el fin de pasarle cuentas a otro delito. Debe exhibirlas para agarrar a los presos, para generar pruebas. 9:48 minutos.